¿Alguna vez se han preguntado cómo es que los medicamentos son desarrollados? ¿Cómo es que los productos que usamos día a día como jabón, perfumes y cosas así son probados antes de ser vendidos para asegurarse que no causarán efectos secundarios perjudiciales a la salud? No es necesario investigar mucho para saber que en la actualidad la mayoría de estos productos, al igual que medicamentos nuevos, son primeramente probados en animales para asegurarse que podrán ser consumidos por la mayoría de nosotros. Pero no todo el tiempo fue así. Desde el principio, la experimentación ha sido necesaria para el desarrollo de todo lo que ahora conocemos. Pero antes era más fácil probar directamente en humanos que probar en un ratón. Pues al final, los efectos tendrán una similitud casi nula a los que le pueden causar a una persona si es que se prueban en animales. Antes, la gente tenía un significado extraño para lo que era ético o no. Pero todo cambia. Experimentar en humanos ya no era correcto. Las prácticas fueron en decadencia hasta ser casi inexistentes. Esto dejó a grandes farmacéuticas, corporaciones y gobiernos sin sujetos de prueba. Aunque tanto es el poder que tienen, que siempre encuentran una solución, una forma de romper las reglas sin causar algún ruido. Todos estos se dirigieron a poblaciones aisladas, que en su mente no tenían algún valor para la sociedad. También se dirigieron a prisiones, pues ¿quién en realidad iba a extrañar a un anciano pedófilo sentenciado a cadena perpetua por violar y asesinar a su nieta? Lógicamente ni su familia lo haría. Eran los sujetos perfectos. Esto claro hasta que agencias de derechos humanos se dieron cuenta y demandas llenaron los juzgados, dejando a las corporaciones y gobiernos con gigantescas compensaciones a pagar a los afectados. Esto ocurriendo más o menos entre la Segunda Guerra Mundial y unas cuantas décadas atrás. De ahí, los animales empezaron a ser empleados en los experimentos más y más, hasta que fue visto como normal. No sé qué tiene de normal hacer sufrir a seres indefensos, pero ciertamente los animales no pueden demandar. Lo lógico aquí sería que aquellos afectados por las demandas, farmacéuticas, gobiernos y todos esos hubieran continuado así, pero como ya mencioné, siempre encuentran una forma de engañar al pueblo. En verdad, ¿los experimentos en personas han cesado? Mi nombre es Rowan. Trabajaba para el gobierno en una agencia fantasma de seguridad. Nosotros nos encargábamos de cuidar y proteger aquello ilícito, las operaciones más oscuras. Así, si algo salía mal y se descubría, ellos se lavaban las manos fácilmente. Tengo que aclarar que lo que relataré ahora no tendrá datos exactos, pues quiero evitar suposiciones, por respeto a las víctimas, más que nada. Ahora que ya estoy retirado y no tengo mucho que perder, quiero de alguna forma sacar todo esto que me ha atormentado. Todo es real en un 90%, pues mi mente de anciano me juega mal de vez en cuando. Todo comenzó a principios de los años 2000. Fuimos llamados para ofrecer seguridad durante unas pruebas científicas. Por esas fechas, un prisionero había sido sentenciado a la pena de muerte. No negaré que el acto que lo llevó ahí fue horroroso. Estamos hablando de un daño grotesco, por lo que pienso que merecía morir. Mi tarea era asistir a su ejecución, infiltrarme como agente de derechos humanos para asegurarme que su muerte fuera ética y evitar dolor innecesario. Pero en realidad, tenía que cambiar las fórmulas que serían usadas para la ejecución, y después asegurarme que el cuerpo fuera directo a sus locaciones, en lugar de la morgue, y mandar un ataúd vacío a aquellos que reclamarían su cuerpo. Si había alguien que lo quisiera, claro. Todo fue arreglado, y Tim, así lo llamaba yo, fue inyectado y murió por primera vez, frente a la mirada de guardias, abogados y yo. Al principio, genuinamente pensé que él había muerto, y que por alguna razón, estos tipos del gobierno querían su cuerpo. No se sabe qué esperar de ellos. Pensé que el líquido que había reemplazado solo mantendría el cuerpo fresco por más tiempo. Y vaya que lo hizo. Todo terminó
y me aseguré de reemplazar a Tim con el ataúd vacío. Lo subí a un vehículo y lo llevé a donde fue indicado. Era una casa a las afueras de la ciudad. Una mansión, mejor dicho. Entramos y usando un elevador, descendimos hasta un laboratorio inmenso, que obviamente no tenía alguna lógica. ¿Cómo podía estar allí escondido? Tomamos otro elevador que estaba en el lado opuesto y bajamos aún más. Llegamos a un lugar con celdas, pero estas celdas parecían más como cuartos de observación, de esos que se ven en las películas. Constante iluminación y camas que parecían mejor que la que yo tenía. Se me indicó sacar a Tim y recostarlo en una de las camas de la celda, para después dárseme indicaciones de vigilar. Solo quedarme ahí. Creo que pueden imaginar qué pasó después. Sí, Tim revivió. Y aunque dentro de mí también sabía que algo así pasaría, igual fue impactante ver cómo alguien que llevaba sin pulso más de un día despertara así de la nada. Mientras lo miraba impresionado, uno de los doctores se acercaba por detrás mío, diciendo con un tono presumido: ¿No es genial lo que podemos hacer? Matar a alguien y después resucitarlo. Ese poder ya no es exclusivo de Dios. Lázaro, levántate, dijo para después seguir caminando mientras se reía. Yo no tengo muchos talentos que digamos. Obviamente, por eso estoy en seguridad. Me cuesta trabajo desarrollar una teoría del por qué el gobierno quería a un delincuente como Tim vivo y tan cerca de la ciudad donde causó tanto daño. Como buen patriota, quería matarlo con mis propias manos. Pero tenía que controlarme, pues lo tenía que cuidar. Las ironías de la vida. Las primeras horas en las que Tim estuvo ahí, se la pasó mirándome sin tomar un descanso. Pero su mirada parecía perdida, como si no supiera qué hacía ahí. Incluso parecía no saber quién era. Yo no podía hablar con él, aunque tuviera una extraña necesidad de hacerlo. Hasta que él se levantó, se acercó al vidrio y gritó: ¡Dejen de mirarme! ¿Que nunca han visto a un criminal morir? ¡Morbosos! ¡Déjenme por lo menos morir en paz! Se tiró al piso y comenzó a llorar. Pero al poco tiempo se levantó y repitió lo mismo. Así estuvo por el resto del día. Parecía estar atrapado dentro de los últimos minutos antes de ser ejecutado. No sé de qué otra forma describirlo. Al siguiente día, el mismo doctor de la vez pasada llegó y empezó a decir que hoy era el día del inicio de una nueva era. Tomaron a Tim, que aún parecía estar aturdido y desorientado. Fue conectado a una máquina. Pusieron unos cables en su cabeza que parecían estar sostenidos con ventosas. Empezaron a hacer preguntas sobre si recordaba algo y cómo lo recordaba. Tim parecía solo repetir el escenario de cuando fue ejecutado, y preguntaba qué hacía ahí si ya había muerto. La primera semana fue de pruebas similares, hasta que lograron aclimatarlo y él entendió lo que pasaba. Claro, al principio, él se volvió loco y empezó a preguntar el por qué. Pero tan pronto como le prometieron que si hacía todo lo que ellos le pedían, le darían una nueva identidad y lo dejarían irse, obviamente, él decidió cooperar. Después de las primeras semanas, los exámenes se volvían más duros. Incluso Tim parecía sentir dolor, pero parecía sobrellevarlo bien. Los doctores decían que probaban los límites de resistencia de un humano. La verdad, yo estaba asombrado de que para esas pruebas estuvieran usando a alguien tan desequilibrado como lo estaba Tim, y que a cambio le ofrecieran su libertad. Demonios, yo dejaría que hicieran las pruebas en mí si esto es por una buena causa como ellos dicen. Preferiría ver a esa basura de persona bajo tierra. Pero yo solo trabajo aquí. Pasaban días y días. Lo mismo todo el tiempo. Las pruebas parecían variar un poco, pero en realidad todo era muy similar. Mientras que estar recibiendo un sueldo por prácticamente no hacer nada era genial, yo necesitaba algo más emocionante para hacer.
Yo era un hombre de acción. Al final del día decidí preguntarle al doctor, en realidad, cuál era mi trabajo estando ahí solamente vigilando a alguien que estaba encerrado en un lugar del que probablemente nunca se podría escapar, por lo menos con vida. Él se rió sarcásticamente y preguntó, ¿qué? ¿Necesitas un aumento? Mientras continuaba riéndose. Siguió caminando y dijo, aún no comienza lo interesante. Tú estás aquí para mantener vivo al señor Tim. La locación en la que estábamos, la razón por la que estaba ahí, y el escenario en general, hicieron que la respuesta del doctor me provocara ansiedad, y a la misma vez, un poco de temor. Fue algo muy raro. Un día, un par de doctores venían conversando en los pasillos. Se pararon frente a la celda de Tim y comenzaron a murmurar mientras lo observaban y escribían en sus libros. Después de unos minutos, siguieron su camino. Cuando pasaron por un lado mío, alcancé a escuchar algo de lo que decían. Mencionaban algo de una sustancia que estaba siendo diseñada por ellos, y que Tim era el sujeto de prueba. Los exámenes ya realizados solo habían sido para evaluar su resistencia. Ellos no eran para nada tímidos al hablar frente a mí, pues sabían que yo no podía decir nada. Quizás era lo que el doctor principal se refería cuando dijo que lo interesante aún no comenzaba. Ese mismo día, otro grupo de doctores pusieron a dormir a Tim y le administraron un suero intravenoso por unos 10 minutos. Después lo conectaron a monitores y se fueron. Me dieron la indicación de avisar si algo pasaba. No sé por qué. Si igual ellos tenían todo vigilado. Pero era mi trabajo, supongo. Un par de horas pasaron y todo normal. Pero de repente, el monitor del corazón empezó a acelerarse y Tim comenzó a convulsionar. Rápidamente les dejé saber a los doctores mientras yo entraba a su cuarto para tratar de evitar que se ahogara o se hiciera daño de alguna forma. Cuando lo toqué, él era tan fría como el hielo. No sabía cómo algo así era posible. ¿Dónde estaba su sangre? ¿Qué es lo que hacen estos locos doctores? Mientras trataba de calmarlo, las voces de los doctores se oían por los altavoces. Solo me decían que lo sujetara hasta que se tranquilizase, lo cual fallé en hacerlo, pues Tim se levantó arrancando cada monitor de su cuerpo. Me tomó y me levantó con una fuerza bestial, tirándome hacia el lado opuesto. Al caer, me golpeé la cabeza, por lo que quedé un poco desorientado y con la vista borrosa. Desde ahí, oía como Tim gritaba y destruía todo a su alrededor. Después de romper todo en la habitación, comenzó a agarrar su cuello fuertemente, como si quisiera asfixiarse a sí mismo. Fue cuando oí a los doctores correr por el pasillo, pero cuando llegaron, ya era demasiado tarde. Tim, de alguna forma, con sus propias manos, se había arrancado la garganta. No quiero ser más específico, pues la escena era grotesca. Pero así fue, como la segunda vida de Tim terminó. Después de eso, los doctores reportaron el experimento como fallido, y yo fui retirado de la posición. Pero sé de muy buenas fuentes que esa sustancia, o lo que fuera esa locura, siguió en experimentación. Pero ahora, para conseguir sujetos de prueba, a veces se les requería a los agentes ir por las calles rejuntando vagabundos atraídos por dinero, para ser utilizados en los experimentos. Cuando pensamos que la sociedad va mejor y que todo estará bien, debemos siempre recordar el lado oscuro, porque siempre ha estado, siempre está y siempre estará. Nosotros solo conocemos la punta del iceberg, solo lo que ellos nos dejan saber. No tengo la menor idea de cuándo partiré de este plano. Supongo será pronto. Pero quiero darles un consejo. Abran los ojos, antes de que sea demasiado tarde. Pues aquellos en el poder no tienen ninguna apreciación por la vida humana. Mierda. Por la vida en general. Tengan cuidado a quien eligen como sus líderes.
Esperamos que te haya gustado este relato. Si es así, ayúdanos dando un like y compartiendo. Si quieres ver más de nuestro contenido, suscríbete y da clic a la campanita para que recibas notificaciones en cuanto subamos nuevo video. En la descripción puedes encontrar información extra de las historias, además de nuestras redes sociales y el enlace misterioso. Y no olviden imaginar que las anécdotas aquí narradas en realidad sucedieron. Luces fuera.